Saludos, buen día. Les habla el profesor Ángel Alvarado de la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Educación, Cátedra de Currículum, actualmente coordinador del Centro de Experimentación de Recursos Instruccionales CERI. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre las estrategias instruccionales que son mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, eso que por allí han denominado algunos y estrategias instruccionales. Arrancamos con esa pregunta o ese interrogante. ¿Qué hay de nuevo en las estrategias instruccionales? ¿La E? ¿Solo la E? Partiendo de esa pregunta, vamos a hacer algunas precisiones con relación a la enseñanza y el aprendizaje. Aún, por supuesto, mantenemos nuestra postura con relación a que lo primordial, lo esencial, la columna vertebral de todo intento por la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al proceso de enseñanza y aprendizaje está supeditado, está, digamos que soportado, debe buscar sus principios en lo que es la pedagogía y la didáctica. En este caso abogamos por conceptos avanzados con relación a la enseñanza y el aprendizaje. Consideramos la enseñanza como un proceso intencional que consiste en esa orientación y la guía de la actividad mental constructiva de los alumnos, a quienes proporcionará una ayuda pedagógica, tal como nos plantean Díaz y Fernández. Asimismo, creemos en el aprendizaje significativo como aquel que permite la incorporación sustantiva, no arbitraria, no verbalista de los conocimientos en la estructura cognitiva. Un esfuerzo deliberado, un esfuerzo intencional, busca de alguna u otra manera la autorregulación del aprendizaje del alumno, entre otros aspectos. ¿Por qué empezamos aquí? Por intentar aclarar un poco de cómo concebimos la enseñanza del aprendizaje. Porque creemos que partiendo de nuestras concepciones de la enseñanza, del aprendizaje, de la didáctica, de la pedagogía, es que podemos pensar con una incorporación, digamos, coherente y pertinente de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, nuestros principios, nuestro fundamento, nuestra identidad pedagógica, nuestra identidad didáctica determinará la forma en que estemos usando las tecnologías de la información y la comunicación y a la vez aquellas estrategias institucionales que estén mediadas por la cultura. Bien, creemos por supuesto en el aprender a aprender, que es esa capacidad de reflexionar de los estudiantes con relación a la forma que se aprende y actuando por supuesto en consecuencia, autorregulando su proceso y utilizando estrategias flexibles y que son apropiadas y que forman parte de las estructuras cognitivas de nuestros estudiantes. Es decir, son esas habilidades para afrontar exigencias académicas de diversas complejidades. Y por supuesto, esto está, una vez más, supeditado a nuestras creencias, principios y nuestra identidad pedagógica y didáctica, es decir, de cómo concebimos la enseñanza y el aprendizaje. Concebir la enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva reduccionista, transmisionista, trae sus implicaciones directas con relación al uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Es decir, si esa es nuestra concepción de enseñanza y de aprendizaje, esa visión de transmitir y de adquirir, las tecnologías de la información y la comunicación incorporadas en unas estrategias en particular estarán al servicio de esa visión reduccionista de la enseñanza y del aprendizaje. Por el contrario, creemos que la enseñanza y el aprendizaje son procesos más complejos que tienden a favorecer aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, siendo la enseñanza la generación de espacios con oportunidades enriquecidas didácticamente para que nuestros estudiantes aprendan. Bien. Bueno, aquí tenemos digamos que el concepto en el cual creemos relacionado con las estrategias instruccionales. Asumimos las estrategias instruccionales como aquello que da cuerpo, forma y dirección al espacio de interacción de el docente u otro mediador. Hablamos de otro mediador porque podemos estar hablando de material instruccional, podemos estar hablando de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, podemos estar hablando de un medio que esté sustentado, por ejemplo, en el audiovisual, en lo multimedial, etc. Entonces, da cuerpo y forma a ese espacio de interacción entre el docente u otro mediador, los alumnos, los objetivos, los contenidos, los medios instruccionales, la evaluación de los aprendizajes, entre otros. Entonces, creemos que las estrategias permiten de alguna u otra forma organizar y darle cuerpo y forma a una experiencia formativa o en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
en la cual los medios institucionales cobran indudablemente un papel fundamental con relación a lo que estamos conversando hoy. Estas estrategias se expresan en estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza no son más que aquellas estrategias que utiliza el docente o el mediador para fomentar los aprendizajes. Y en el caso de las estrategias de aprendizaje, son aquellas estrategias que utilizan los estudiantes para aprender, para organizar, para asimilar, para acomodar, para construir los aprendizajes o los nuevos saberes. Hacemos esta diferenciación en tanto creemos que son dos procesos diferentes, una cuestión es la enseñanza y otro es el proceso de aprendizaje, y sus estrategias son de naturaleza diferente, solo que son estrategias que están íntimamente relacionadas, que están articuladas y digamos que existe una interdependencia, una relación y una interacción entre cada una de ellas. Otros aspectos importantes es que estas estrategias se sustentan, digamos que en algunos principios, sí, en algunos principios y algunos centros, algunas características. El primero de ellos es que las estrategias tienen una fundamentación teórica o parten de un contexto en particular. Las estrategias deben ser planificadas, las estrategias llevan una intencionalidad y las estrategias son en sí estrategias, siempre que sean conscientes, que sea de un uso a partir de un análisis del contexto de la enseñanza, del contexto del aprendizaje, sobre la base de una fundamentación teórica con una intencionalidad y que respondan a una exigencia académica bien particular, bien sea desde la enseñanza o desde el aprendizaje. Ahora bien, ¿dónde creemos que podemos un momento ya ir hablando de esto que hemos venido intentando introducir, que son las estrategias instruccionales o estrategias instruccionales? Digamos que es en el medio instruccional que generalmente, y digamos que un poco ahorita lo estamos tratando de caracterizar en atención al avance de la informática y las telecomunicaciones, que son nada más que las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, queremos hacer una salvedad. No podemos mantener un concepto reducido, o bien con aquellas tecnologías que podemos considerar clásicas, tiza, pizarrón, marcadores, materiales impresos, la televisión, la radio, transparencia, folio, modelos que podemos llevar a nuestro salón de clase, digamos que algunos simuladores que se utilizan en los salones de clase, simuladores mecánicos, simuladores electrónicos, es decir, todos estos son medios instruccionales y están incorporados en una estrategia instruccional con las características que ya hemos venido conversando. ¿Qué ocurre? Bueno, que a partir del auge de las tecnologías de la información y la comunicación, vemos que la enseñanza y el aprendizaje progresivamente se ha ido trasladando y ya es una realidad en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, fundamentalmente en los avances de la informática y de la telemática que están relacionados con la web, que están relacionados con la internet. Pero una vez más, no creemos que haya una sustitución de medios instruccionales. Lo que creemos es que simplemente existe un avance, una complementariedad y que existen ahora muchísimas, como siempre lo han existido, muchísimas alternativas para que el docente incorpore en sus estrategias instruccionales tecnologías de la información y la comunicación o medios instruccionales, bien sean convencionales, clásicos, como los quieran llamar, y aquellos de avanzado, sustentados una vez más en las tecnologías de la información y la comunicación. De ahí cuando comenzamos a ver un poco la mediación, que siempre ha existido. Quiero hacer énfasis en esto, solo que indudablemente le agregamos el valor agregado de las TIC. Bien, ¿cómo podemos definir las estrategias instruccionales o estrategias instruccionales? Es decir, eso de aprender con TIC, pero también de enseñar con TIC. Fíjense, las estrategias instruccionales son aquellas estrategias mediadas con apoyo en las tecnologías de la información y la comunicación, esencialmente por la web, sus recursos o servicios, entre otros, que promueven el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se sustentan pedagógica y didácticamente en un contexto en particular. Hacemos énfasis una vez más que estas estrategias instruccionales se sustentan en la pedagogía y la didáctica. De hecho, desde allí es que parte la selección, la producción y la evaluación del uso de estrategias o de tecnologías de información y la comunicación
en nuestras estrategias institucionales o en nuestras experiencias formativas que estamos diseñando y que estamos planificando. Allí lo que conocemos como tecnología educativa entra también a jugar un papel fundamental, entendida la tecnología educativa como esa área o aquella disciplina que pretende entender y comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo mejorarlo a través de estrategias y a través de medios institucionales que favorezcan el desarrollo de competencias o objetivos o aprendizajes o saberes significativos, pertinentes y coherentes. A esta primera parte tenemos que agregar o incorporar lo que es el soporte y la justificación de la perspectiva tecnológica, que también es importante. Es decir, determinar cuáles son las potencialidades, cuáles son las potencialidades y debilidades propias de cada tecnología. Es decir, ¿para qué me sirven estas tecnologías? ¿Qué tipo de aprendizaje favorecen estas tecnologías? ¿Cuán fáciles son de manejar estas tecnologías? ¿Tengo las competencias para su uso, para su incorporación? Es decir, que nos permita un análisis y un análisis que nos permita una toma de decisiones adecuada con relación a cuáles de estas tecnologías de la información y la comunicación son más pertinentes dentro del contexto instruccional que estamos planificando o que estamos desarrollando. Algunos principios en este proceso de esa toma de decisiones, de selección, de producción de medios que estén incorporados en tecnología y estrategias instruccionales y que formen parte, por supuesto, de nuestra planificación didáctica, de nuestra planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje o de lo que por allí se denomina también el desarrollo del proceso de diseño instruccional. Algunos principios de estos son la coherencia y pertinencia, como ya hemos venido hablando, de estas estrategias mediadas con las tecnologías de la información y la comunicación y estrategias instruccionales o estrategias instruccionales desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista tecnológico. Es decir, cuál es su sustento pedagógico, cuál es su sustento didáctico, qué principios y qué enfoques asumimos y a la vez desde el punto de vista tecnológico, qué tipos de tecnologías puedo incorporar, cómo orientar la toma de decisiones sobre la base de sus bondades y sus debilidades, cuáles conozco, cuáles posibilidades tengo, cuáles conozco su gestión, cuáles conozco en su gestión tecnológica, pero a la vez también qué tipos de aprendizaje pueden favorecer este tipo de tecnología. Indudablemente, sustentadas estas estrategias institucionales mediadas con las TIC deben estar sustentadas en un proceso de planificación organizado, coherente, sistémico, flexible, indudablemente que sea capaz de adaptarse permanentemente a estos contextos tan cambiantes que tenemos en nuestra actualidad, que sean negociadas dentro de ese contexto, en función de esa toma de decisiones, desde la pedagogía, la didáctica y el propio contexto en sí mismo y sus protagonistas, en todo caso el docente y el equipo de estudiantes, y por supuesto un proceso cognitivo esencial que está relacionado con la creatividad y la innovación. Luego, más adelante estaremos hablando un poco sobre esto de la creatividad y la innovación y qué estamos haciendo con las tecnologías de la información y la comunicación en el aula. Bien, quería compartir algo que plantea Lee Ford, que es con relación a tres aspectos bien sencillos y elementales, pero que nos dan algunas ideas para profundizar y para adentrarnos más en este mundo y quizás tomar un poco más en serio lo que son los aportes que nos pueden estar dando los enfoques, las teorías y los principios desde la pedagogía y la didáctica. Fíjense, él plantea algunos aportes bien particulares en esto él los plantea para el diseño y producción de cursos en línea. Yo los traigo un poco más acá a lo que son las estrategias institucionales mediadas por TIC. Él nos dice que la tecnología de la Gestalt, por ejemplo, nos puede ayudar muchísimo desde los aspectos de la percepción, entender un poco y relacionar lo que es la percepción con lo que es el diseño de interfaz gráfica, didáctica, lo que es el uso de fondos, colores, imágenes, formas, cuerpos, cómo trabajamos aquello de la arquitectura de los contenidos, referido a la organización y composición de imágenes y cómo plasmamos el contenido en nuestros medios instruccionales, en nuestros entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, cómo trabajamos aquello de los multimedios, integración entre imagen, texto, audio, y siempre sin perder, por supuesto, lo que está relacionado con la percepción. Nos habla también del enfoque cognitivo,
y en qué nos puede ayudar el enfoque cognitivo. Por ejemplo, el uso de los multimedios, qué tipo de habilidades y qué tipo de procesos cognitivos podemos activar. Es decir, cómo activamos conocimientos previos, qué podemos utilizar desde los multimedios, desde la web, desde los entornos virtuales, desde el uso del video, desde el uso de la infografía, con relación a esos principios que nos da la teoría cognitiva. Tenemos la activación de conocimientos previos, el uso de mapas y representaciones, la presentación de contenido en diferentes formatos que activen el proceso, es decir, cómo nosotros organizamos nuestros entornos virtuales, nuestros medios institucionales y nuestras estrategias institucionales de manera tal que sirva de andamiaje o que sirva desde la arquitectura de contenido para promover aprendizaje significativo. Por último, la teoría constructivista, sus aportes se fundamentan, por ejemplo, en las posibilidades de generar entornos de trabajo interactivo. Esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Es decir, este es una grabación de una webconferencia. Esto lo podemos realizar de manera sincrónica, pero a la vez podemos colgarlo en la web, en un canal. Por ese canal nos podemos comunicar, podemos interactuar. Asimismo, podemos crear entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje interactivo, donde existe comunicación sincrónica, comunicación asincrónica, estos espacios destinados a la resolución de problemas o como apoyo al trabajo colaborativo. Es decir, cómo podemos hacer una articulación entre lo que son las potencialidades de las tecnologías de la información y la comunicación y el provecho o las bases y el sustento pedagógico y didáctico que nos dan las teorías o de los diferentes enfoques. Veamos, aquí está una gráfica que me gusta compartir con mis estudiantes porque nos da una visión cercana un poco a las metas, ¿no? O digamos a cuáles deben ser nuestros propósitos, hacia dónde debemos dirigirnos un poco. Fíjense que hay un primer eje, hay un primer momento en donde se nos habla del enfoque, o se nos habla cómo vamos pasando desde un proceso sencillo y elemental como la memorización, luego la comprensión y cómo luego llegamos a la construcción de saber. Es decir, cómo vamos pasando en el andamiaje de la construcción de saberes. En el eje horizontal, tenemos lo que estos autores llaman el enfoque pedagógico. Fíjense que en el enfoque pedagógico vamos pasando de un enfoque centrado en el profesor a luego un enfoque centrado en el alumno y un enfoque centrado en el grupo. Es decir, cómo vamos o tenemos la posibilidad de poder atender desde el profesor, desde lo individual hasta el grupo y fomentar el desarrollo del aprendizaje colaborativo. Esto está íntimamente relacionado, por supuesto, con el andamiaje que tuvimos trabajando al inicio. Y por último, estos autores nos hablan de las tecnologías de la educación y cómo ellas pueden favorecer este andamiaje y digamos que este recorrido desde procesos de aprendizaje menos complejos hasta más complejos, o desde menos significativos hasta más significativos. Con relación a las tecnologías de la educación, nos hablan de aquellas tecnologías que van o que se generan, o que su camino es una sola dirección, luego las tecnologías interactivas y por último las tecnologías colaborativas, en donde los niveles de interacción son superiores o están un poco más elevados. Entonces esto es interesante cómo podemos nosotros movilizarnos, cómo nosotros podemos de alguna u otra forma ir entendiendo, ir comprendiendo, ir incorporando progresivamente en nuestras experiencias formativas, desde los enfoques pedagógicos más clásicos hasta los enfoques pedagógicos más complejos y con resultados más significativos desde el punto de vista de la construcción de saberes. Asimismo, no solo el enfoque pedagógico, sino digamos que el protagonista del profesorado, del alumnado y del grupo, y de los niveles de interacción que nos proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación. Comparto aquí algunos conceptos que nos planteaba Rubia, digamos que son algunos riesgos, ¿no? El primero de estos riesgos es el no reconocer y considerar suficientemente la complejidad de las relaciones entre la tecnología, la información y la comunicación y las prácticas educativas. ¿Por qué esto es un riesgo? Bueno, porque podemos asumir una visión lineal y simplista, según la cual
el incorporar las tecnologías, la información y la comunicación en nuestras prácticas constituye de por sí mismo una mejora en la calidad de las mismas. Es decir, con el simple hecho de yo incorporar tecnologías en el aula de clase, mejoran procesos y productos. El segundo riesgo es el centrar la discusión sobre la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, centrarnos más en los aspectos tecnológicos que en los aspectos propiamente educativos, como hemos venido conversando a lo largo de esta exposición. Yo creo en particular que lo siguiente, pues algunas afirmaciones, algunas reflexiones. Las tecnologías de por sí no hacen mejores ni peores escenarios educativos. Es la identidad pedagógica y didáctica que lo soporta la que determina en primera instancia la calidad de una experiencia institucional integrada y apoyada a su vez con las posibilidades que nos brinda la tecnología. Es decir, no nos negamos al uso de las tecnologías, pero sí creemos profundamente que el uso de las tecnologías está supeditado y está íntimamente relacionado con nuestra identidad pedagógica y didáctica. Como dijimos al principio, si nuestras visiones sobre la enseñanza y el aprendizaje son visiones de transmisión y de adquisición, una visión transmisionista, una visión reduccionista, el uso que hagamos de las tecnologías de la información y la comunicación involucradas en una estrategia instruccional electrónica está simplemente al servicio de esa visión transmisionista. Es también preguntarnos y reflexionar, ¿seguimos haciendo lo mismo pero ahora con TIC? Y si las TIC avanzan de forma vertiginosa, ¿cómo avanza la educación? Con relación al primer aspecto, yo creo que en muchas ocasiones, y a veces sí contundente con mis estudiantes, en afirmar lo siguiente: un profesor, eso que por ahí comúnmente se denomina pirata o mal profesor, use o no use tecnología, estará allí. Es decir, un profesor pirata lo será siempre con o sin tecnología. Asimismo, la otra pregunta relacionada con la velocidad con que avanzan los cambios, siempre comento, las tecnologías de la información y la comunicación avanzan vertiginosamente. Hay técnicos, ingenieros, personas dedicadas a que estas tecnologías de manera vertiginosa avancen. No así ocurre con el área educativa, que no avanza esos pasos con los cuales avanza la tecnología. Es parte de nuestro reto y es parte de nuestra función lograr que la educación avance en estos mismos términos. Tenemos que entender que estamos frente a nuevas formas y medios de comunicación. Estamos en unos entornos en los cuales no solamente ya la enseñanza, el aprendizaje o áreas científicas de avanzada están involucradas con las tecnologías de la información y la comunicación, sino que no, las tecnologías de la información y la comunicación ya están en la calle, están en el hogar, están en el trabajo, están en todos lados y cada vez más forman parte de nuestra cotidianidad. Es interesante poder revisar y poder analizar un poco eso que se nos ha hablado, pero analizarlo de manera reflexiva, eso de migrantes digitales, de nativos digitales, de diferentes tipos de generación milenios en los cuales nos han caracterizado, cuán de verdad son estos principios. Lo que sí podemos decir que es cierto es que estamos en unos nuevos escenarios, unas nuevas formas de comunicación, unas nuevas formas de interacción, los cuales deben ser motivo de estudio, de análisis y reflexión de nuestras aulas de clase para ver qué provecho sacamos de estos avances en particular. Nuestros niños, nuestros jóvenes, inclusive ya nosotros mismos, estamos definitivamente en una sociedad, yo llamaría de la información, en vías de buscar una sociedad del conocimiento. Creo que ahorita es más la información que tenemos, más el intercambio que tenemos de información que de la propia construcción de conocimientos y saberes, entendido esto como conocimientos y saberes pertinentes y coherentes. El gran problema que tenemos ahorita, a mi pensar, o el gran reto es cómo convertir esta información, cómo convertir estas posibilidades de interacción didáctica y técnica en saberes y en conocimiento. Cierro con esta caricatura que me parece muy particular y muy pertinente a lo que hemos venido conversando. Es decir, tenemos tecnología, cada vez tenemos muchísima más tecnología de avanzada, pero definitivamente lo que son nuestros procesos cognitivos, nuestros procesos
afectivo, nuestras actitudes, son aquellas que pueden garantizar de alguna u otra forma, por ejemplo, la enseñanza y el aprendizaje, de la pedagogía y la didáctica, un uso, digamos, más racional, más efectivo y más productivo. Bueno, hasta aquí les comento sobre el tema. Ahí les dejo mis señas y coordenadas en el canal de YouTube, donde vamos a tener colgada esta presentación. Van a poder tener acceso al video, pero además a la presentación que estoy utilizando, y un artículo en donde pueden profundizar algo más sobre este tema tan apasionante como es el de la estrategias institucionales. Muy agradecido por su atención, y para seguir interactuando, síganme por favor en mis redes sociales. Agradecido por la atención, y se despide el profesor Ángel Alvarado de la Universidad Central de Venezuela. Gracias.